Así, mi hermano. Dios te bendiga, iglesia. ¿Cuánto te sientes feliz en la casa del Señor? Entonces vamos a dar una gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tenemos que dar la gloria porque Él pertenece y permanece también. Vamos a terminar de leer, después volamos por la palabra. Amén. Vamos a buscar la palabra del Señor en Efesios 4, versículo 11. Efesios 4, versículo 11. Si podemos poner de pie para la palabra del Señor. Amén. Si todo lo encontré, vamos a decir amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él mismo construyó a uno apóstoles, y a otro profeta, y a otro evangelistas, y a otro pastores, y a otro maestro. Ahí está la palabra, vamos a orar. Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dueño del universo, tú eres fiel, tú eres bondadoso, Señor. Su palabra cumplió y la promesa, Señor. Te amo, te agradezco tu nombre, Señor. Gracias por mi vida, gracias por la vida de todos los hermanos que está presente aquí, Señor. Yo creo que cada persona que sale en su casa es porque viene a buscar algo, viene a buscar una palabra que fortalece, una palabra que se enseña, una palabra que edifica, Señor. Ahora, Señor, yo voy a hablar, pero, Señor, no es que yo voy a hablar, sino tú vas a hablar a través de mí. Usa mi labio, Señor. Yo no sé qué tú me vas a enseñar para decir en esta noche, sino yo estoy dispuesto para hablar lo que tú quieres que yo hable, Señor. Gracias, Señor. Gracias, te agradezco. Te oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Antes de empezar, hermano, vamos a decirte algo. Puedes sentar, mi hermano. A veces escuchamos, hay muchas personas que siempre decían, si faltamos algo, o sea, faltamos nuestra familia, o faltamos un pie, faltamos una mano, perdimos todos. Pero veamos que en el cuerpo del ser humano, hay una cosa que es más importante que todos. Entonces veamos qué parte que es más importante es la cabeza. La cabeza del ser humano es más importante. Entonces cuando yo me imagino, yo veo que una persona puede faltar un pie. Entonces si falta un pie puede andar arrastrado, pero no camina derecho, pero si no tener una esperanza todavía, puede caminar, aunque sea falta un brazo, si tiene esperanza porque puede ir al médico, recuperar otro brazo, mano, sí puede servir. Pero cuando veamos, cuando una persona ya se perdió la cabeza, perdí todos. Ahí no puede pensar, no puede hacer nada, sino perdí todos. Amén. Entonces, igualmente, cuando yo leo en este versículo, en Efesios 4, versículo 11, donde Jesucristo nos dejó cada uno un ministerio para perfeccionar la iglesia. Entonces, cuando hablamos para perfeccionar, cada vez Pablo estaba hablando con su iglesia, siempre decía, no ignoráis acerca de los dones espirituales, sino él hace tres clasificaciones para entender más qué significa los dones espirituales. Pero entonces vamos a ver uno solamente de todos los dones que hablamos, pero vamos a repetir todos. Veamos, la Biblia dice 5 ministerios para perfeccionar la iglesia. Primero, el apóstol. Segundo, profeta. Y tercer, evangelista. Cuarta, y el pastor y doctor.
maestro. Maestro significa doctor. Entonces, cada uno de este ministerio, cada persona que recibe este ministerio tiene una ocupación diferente para cada lugar. No es que uno es más que otro, sino todos tienen una ocupación diferente para perfeccionar la iglesia. Entonces, veamos cuando Pablo habla con su iglesia, siempre decía, no ignoráis acerca de los dones espirituales. Se hace una clasificación que dice, diversidad de dones que son dados por el Espíritu Santo. Hay dones que dan por el Espíritu Santo. También diversidad ministerio que son dados por el Hijo de Dios, significa Jesucristo. También hay diversidad de operaciones que dada por el Padre. Entonces, cuando veamos dones en 1 Corintios 12 habla de dones. También hay gente que Dios da, hay personas que Dios da dones de palabra de sabiduría, dones de milagro, muchas cosas, pero vamos a ver. Entonces, cuando Pablo empezó a hablar todavía los 5 ministerios de dones, entonces Jesucristo les dieron estos 5 ministerios de dones que en forma humana repartir a su iglesia hasta que alcance la unidad de fe. Entonces, para que alcanzamos la unidad de fe, cuando tú y yo unimos orando a Dios, entonces uno entiende a otro, encontramos la unidad de fe. Si no, no es para la obra, sino por la fe. Entonces, veamos también el propósito del trabajo con el ministerio también. Cuando unimos trabajando todos, entonces veamos 5 dones cada persona, el apóstol, o sea, el profeta, evangelista, pastor, maestro, cada uno tiene una ocupación diferente. Pablo también hace un primero se hace en definir una parte, cada ocupación de cada persona. Entonces, pero vamos a hablar solamente del evangelista, pero vamos a seguir así para entender bien. Entonces, Pablo dice, él de producir unidad en la iglesia. Entonces, primero es para producir unidad en la iglesia. Segundo, edificar al creyente, es el profeta. El tercer es perfeccionar al hermano. Cuarta es alcanzar el conocimiento de Cristo. El quinto es lograr el conocimiento del plan de Dios. Entonces veamos cuando una iglesia empezó, ¿quién empezó? El apóstol. Entonces el apóstol tiene diversidad de dones porque él empezó, no hay nadie con él. Entonces él hace todos, él predica, él hace todos porque él está solo. Entonces él oró a Dios, entonces Dios manda a un profeta. ¿Qué ocupación del profeta? Entonces el profeta está para edificar. Entonces el profeta es como la boca de Dios. Cada cosa Dios va a hacer en la iglesia. Entonces se habla a través del profeta. Entonces hagamos eso. Entonces el profeta en la iglesia es el que detecta el pecado, que habla todas las cosas que Dios quiere hacer en la iglesia. Entonces es el segundo y el tercer es evangelista. Evangelista, ¿qué ocupación tiene? Aunque sea vamos a hablar de él solamente, es para traer personas a la iglesia, es para predicar la buena nueva, para traer personas a la iglesia. Ese que empezó a traer muchas personas a ir a predicar y invitar a la persona, ese que trae personas a la iglesia, creyente, alma perdido. Entonces esa es ocupación del evangelista, pero tiene más, vamos a ver más adelante. El pastor es el que cuida. Entonces cuando veamos en Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces el pastor está para cuidar. Entonces Jesús dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús es buen pastor. Entonces veamos, cada uno tiene ocupación. El maestro es el que enseña la palabra. Entonces el maestro se detecta todos doctrina falsa, se hace culto bíblico, se enseñó todas las cosas. Entonces se alcanza el plan de Dios, se buscó más información para enseñar la iglesia. Pero vamos a hablar de evangelista. Entonces cuando veamos, la ocupación del evangelista es una ocupación tan grande para la iglesia, pero teológicamente
decía, la gente dice, hay tres tipos de evangelistas. Hay tres tipos de evangelistas, pero cuando yo me imagino, yo veo, hay cuatro. ¿Qué es cuatro evangelistas? Pero veamos, hay evangelista local. Segundo, hay evangelista regional. Cuando hablando de regional, por ejemplo, yo estoy en Santa Adriana aquí, yo no cruzo Santa Adriana a predicar la cisterna, sino yo predico, aunque sea en 10 iglesias en Santa Adriana, yo predico en todos los 10, pero ese es regional. Entonces, en el región donde yo vivo, solamente todo me conoce, pero yo no cruzo otro lado. Entonces, veamos, el tercer evangelista se llama evangelista nacional. El cuarto se llama evangelista internacional. Veamos evangelista local. Este evangelista es el que predica donde congrega. Si no, no salga y la predicar y trae gente y nada más. Entonces, el regional, como te digo, ese evangelista solamente predica en el espacio, en la ciudad donde está, no cruza a otro lado. Entonces, veamos también cuando el tercer evangelista es nacional. Entonces, si está en Chile, ¿qué pasó? No llega en Argentina, sino todo el Chile lo conocen por televisión, todo, sino está solamente en Chile, pero aunque sea en Valparaíso, Viña del Mar, en Tillán, todos lados, si no está en Chile, es el nacional, todo lo conoce. Entonces, cuando también veamos internacional, este no tiene límite. No tiene ir a Estados Unidos, Chile, en todos, en Haití, todos lugares está para predicar. Entonces, teológicamente también hay mucha ocupación para la evangelista. Veamos, vamos a leer el ministerio evangelista. Viene de la palabra griega que significa auangeriste, que significa mensajero que proclama lo bueno, lo grato. Esto significa que los evangelistas son los que llevan la buena noticia del reino. Entonces, significa que el evangelista es el que lleva la buena noticia del reino, es el que habla del reino de Dios. Segundo, vamos a ver, un evangelista es el que saca de la cautividad del pecado con la palabra a muchos. Este evangelista, cuando está predicando, el evangelista ocupación, cuando está predicando, se detecta todos los pecados, porque hablar de la santidad, se detectar muchas con la palabra que predica, muchas personas que están viviendo en el pecado se tocan. Entonces, para ver un cambio, veamos también, dice, el ministerio evangelístico debe soportar las aflicciones al hacer la obra del Señor. Un evangelista, yo tengo dinero, si me llamo en Santiago, si yo soy un evangelista, sí tengo que hacerlo. Tengo que aceptar todo, problemas, aflicciones, aunque sea lo que paso, pero sí tengo que trabajar. Tengo que caminar, tengo que llegar en el lugar, aunque sea a pie, aunque sea tengo, no tengo, sí o sí tengo que hacer el trabajo. Ese que aguanta aflicciones, ese que aguanta todas esas cosas, ver que puedes hacer la obra del Señor. Entonces veamos también más adelante, también la obra del Señor, porque se va dirigido a los pecadores y no conversos. Entonces, el evangelista tiene que aceptar todas las aflicciones, porque el mensaje que llevó el evangelista no es para convertidos, sino por los pecadores. Porque cuando empieza a predicar de la santidad, cuando empieza a detectar pecado, hay mucha gente que no va a amar. Cuando empieza a decir que no tiene que vivir en fornicaciones, no tiene que vivir en odias personas, no tiene que vivir en enemigos, no tiene que vivir peleando muchas cosas, hay muchos que no agradan esas cosas. Cuando decíamos que Cristo viene, hay muchos que se enojan, que dicen, no, ¿dónde encuentra esa palabra? Entonces el evangelista, aunque sea, sí o sí tiene que aceptar, porque el mensaje que llevó no es a conversos, sino a pecadores. Entonces veamos, cuando Jesucristo estaba en la tierra, había muchos fariseos. Cuando Jesucristo habla,
hay muchos que no entendían, sino ellos quieren trabajar en forma de la ley, no es en la forma de Jesucristo quiere. Jesucristo llega un momento, llega un día de reposo, entonces él llegó para sanar. Hay muchos que paran aquí y dicen, vamos a ver cómo puede acusar. Si no Jesucristo viene a salvar, no es en condenar. Pero igual el evangelista tiene mucho dones de hablar. Entonces vamos a ver más allá, no es en converso, sino al pecador el evangelista tiene que predicar. Ahora vamos a ver el ministerio. El ministerio evangelística del evangelista es responsable de entregar las noticias de la salvación. Entonces, cuando un evangelista está predicando, él es para entregar las buenas noticias de la salvación. Tiene que predicar sí o sí para la venida del Señor. Una persona que está viviendo en pecado no viene a Cristo. Tiene que predicar para la salvación, tiene que predicar para llamar personas a convertir al arrepentimiento en el nombre de Cristo, porque solamente Jesucristo que puede salvar, no hay otra persona. Es el trabajo del evangelista para llevar la noticia de la salvación. Amén. Y vamos a ver más allá que dice, el evangelista tiene la oposición por la pasión, por los perdidos, los abandonados, los desechados. Entonces, podemos ver también que el evangelista tiene un corazón de pasión. Entonces, donde quiera que está, aunque sea está en el trabajo, cuando está mirando a una persona ya todavía no conocen a Cristo, no conocen al Salvador, él tiene un corazón amplio, él tiene un corazón de pasión para predicar, para hablar, para traer a Cristo. Hay muchas personas ya que está perdido, hay muchas personas ya que está desechado, hay muchas personas ya que está abandonado. Él está para predicar porque hay uno que salva. ¿Quién salva a Jesucristo? Hay una persona que puede restaurar la vida, hay uno que puede darte una nueva vida. Entonces él está con pasión para predicar la buena nueva, él está con compasión para decirle, no te preocupes, todo va a estar bien, solamente aceptar a Jesucristo como su Salvador, porque solamente él que puedes hacer. Entonces él tiene que tener un corazón amplio, o tiene que tener un corazón de pasión. Cada persona se ve que no está en Cristo, tiene que predicar, tiene que hablar con él para que venga a Cristo. Entonces veamos, el evangelista también tiene su corazón amplio para entregar la palabra de Dios con amor a los inconversos. Entonces tú puedes ver, el evangelista también tiene un corazón amplio para entregar el mensaje de Dios. Tiene un corazón siempre, no es que una persona siempre decía tiene que hacer eso. No es que una persona tiene que obligar a él, sino él mismo tiene un corazón para predicar la palabra. Sino en el lugar que él está, donde sea que está, tiene un corazón para darte la buena nueva. Aunque sea está con los amigos, aunque sea está en el trabajo, siempre tiene un corazón amplio para predicar la palabra del Señor. Pero con amor, no es que yo vengo a juzgar a una persona, o sea, vengo a hacerle enojo, sino yo vengo con amor para predicar quién salva, para predicar hay otra vida nueva, hay otra tierra nueva, hay otro cielo nuevo. Entonces, este evangelista tiene un corazón amplio para hacer este trabajo. Entonces veamos también a quién entrega este mensaje con amor: a los inconversos, la gente que no conocen a Cristo. Todavía todo ese es trabajo del evangelista. También el evangelista mira a los extraviados con amor y a